Bueno. ¿Tienen buena vista? ¿O encendemos estas luces? ¿Encendemos estas? ¿Está bien así? Ok. ¿Quién me dice que es el ocio? No el negocio socio, el ocio. Perder el tiempo. ¿Quién más? Francisco, usted está sirviendo, usted no. Relajamiento. ¿Cómo? Pereza. ¿Qué más? ¿Cómo? Vagar. ¿Quién más? ¿Para qué más? Ocio. Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Actividad a la que se dedican como distracción en los momentos libres. Wow. Yo quiero que vayamos a la palabra y luego te voy a explicar de qué se trata. Vamos a Apocalipsis 4. Por favor, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su palabra, por favor. Sí, enciéndeme la luz de acá, por favor, para que ellos puedan leer bien. Ok, déjalo así, está muy bien así. Apocalipsis 4, Nueva Traducción Viviente. Te voy a dar un momento mientras que tú buscas allí. Apocalipsis 4. Vengo levantándome de una pequeña gripa que me dio. Apocalipsis 4 dice, ¿estamos ahí? Ok. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24. Muy bien. Todos venían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y el estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono había también un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila. Esto se refiere a que esos seres vivientes tenían ese aspecto, teniendo una representación de los 4 evangelios. Amén, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Escucha esto, atentos. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente, no dice repetían, dice repiten continuamente. Diga conmigo, repiten continuamente. Diga eso 100 veces más, mentiras. Repiten continuamente, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Muy bien. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono. Te estoy leyendo todo el contexto. A mí no me gusta leer el texto porque después te vas desenfocado de acá. Entonces te estoy leyendo todo el contexto. Y decían, tú eres digno, oh Señor nuestro,
de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Estos ángeles, estos seres vivientes, permanecen 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, que el pastor a veces es muy relajado, ¿cierto? Para hablar. 24/7 están estos seres vivientes haciendo ¿qué? Adorando, conectados con la presencia. No dice 24/6 y un día de descanso. Dice de día y de noche, permanentemente están adorando al Rey, diciendo: santo, santo, santo es el Dios de Israel. Yo me hago una pregunta y te la quiero hacer a ti. Lucifer tuvo tiempo para pensar, Lucero, cuando era Lucero, ¿tuvo tiempo para pensar en otra cosa que no fuera glorificar a Dios? Sí tuvo tiempo. Y allí es donde viene el nombre de la palabra de hoy, de esta charla. ¿Cómo se llama la palabra de hoy, Tomás? Un momento de desconexión es una oportunidad para la tentación. Repita conmigo: un momento de desconexión es una oportunidad para la tentación. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Cuando Lucifer tuvo la desconexión, vino la tentación y se dañó su corazón, y allí es donde vino la rebelión. Por eso hoy no es Lucero, hoy es Lucifer, un ángel caído. Isaías 14, voy a leer la Reina Valera. Ayúdame, Tomás, allí, por favor. ¿Estamos ahí? Ok. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Vamos a bajarlo hasta el versículo 7, por favor. Perdón, el 5. Vamos a leerlo todo. Dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. El Seol son lugares de muerte. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿De quién está hablando? Seguimos. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese versículo 13 me muestra, nos devolvemos al versículo 13. Ese versículo 13 me relata, me indica el momento exacto de la desconexión de Lucero con Dios. Un momento de desconexión de su presencia, y vino toda la tentación, y vino la caída. Dice, tú que decías en tu corazón, ¿acaso eso no es hablar con tu mente? ¿Acaso eso no es hablar con los deseos perversos de la carne? La palabra dice, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino de las propias concupiscencias que hay en ti. De parte de ellos, de esas concupiscencias, eres tentado. Allí hubo la desconexión total. Cuando Lucero comenzó a hablar con su corazón, con sus propios deseos, y dijo, yo puedo ser como él. Yo merezco recibir la adoración que él recibe. Estaba hablando su soberbia, se sentó a hablar con la soberbia de su corazón. Se sentó a hablar con el orgullo de su corazón. Y la palabra dice que Dios no desprecia ¿qué? Un corazón contrito y humillado. Pero a los soberbios ¿los qué? ¿Acaso eso no es una desconexión? Ezequiel 28, 11 y 19, yo lo leo tranquilo. Dice, luego recibí otro mensaje más del Señor, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para este rey. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisitas bellezas. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, perídoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul, no sé qué será, pero deben de ser muy bonitas. Berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Escucha esto. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Lo que está diciendo de su mucho comercio, hay una explicación para ello. ¿Qué quiere decir su mucho comercio? En Apocalipsis 12:4 dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de los ángeles fueron contaminados por Lucero. Eso eran contrataciones. Contrataciones es hablar y decirle, apártese de Dios, el mundo da plata, Dios no. Contrataciones. Deje a su esposo que le está montando cachos, móntele cachos usted también. Contrataciones. Vamos a traquetear, da más plata. Contrataciones. Y eso causa desconexiones.
Cuando te sientas a hablar con las tinieblas, causas una desconexión con Dios. El Padre Nuestro es muy claro cuando decía: líbranos de la tentación, no del pecado, líbranos de la tentación. Se estaba anticipando al pecado. La tentación es la puerta para el pecado. La tentación no es pecado en sí misma. Líbranos de la tentación. Y podemos mirar que toda esa situación que pasó con Lucifer allí en el Edén empezó a trasladarse y llegó ¿a dónde? Al paraíso. Entonces siguió con Eva. Eva también tuvo tiempo de ocio. ¿Y cuándo tienes tiempo de ocio? Cuando tú te desconectas de Dios, comienzas a hablar con quien no tienes que hablar. Cuando tú no estás conectado con Dios, comienzas a recibir chismes y a hablar chismes. Cuando tú estás desconectado de Dios, comienzas a escuchar los deseos de tu carne. Comienzas a escuchar la pornografía cuando toca tu puerta, el adulterio. Cuando te desconectas, cuando permites un instante, dice la palabra que los seres vivientes están de día y de noche declarando: santo, santo, santo es el Dios de Israel. Permanente conexión con el cielo. Pero Lucero tuvo un momento para escuchar su corazón. Él quiso darle un momento a su corazón. Y cuando le das un momento a los deseos de tu corazón, le estás cerrando los oídos a la palabra de Dios. Génesis 3 relata que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó esa serpiente a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto. Ya se entabló una conversación con las tinieblas. Ahí viene la desconexión. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Dios dijo: no debes comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente. Me imagino que para ese momento ya la serpiente había entrado a la sala y ya le estaban dando tintico. Eva, ya había una conversación. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como... ¿Como quién? Algo parecido a lo que acabamos de leer con Lucifer. Subiré al trono y me sentaré en el trono, en el santo monte, y seré como quién? Como Dios. Ahora esa serpiente, ahora Lucifer, que estaba en esa serpiente, estaba tramando la misma desconexión para la humanidad. La misma. Lo mismo que pasó con él, lo estaba ahora aplicando en el paraíso. La mujer quedó, dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. Y ya usted conoce el resto de la palabra. ¿Qué sucede, familia? ¿Qué sucede si tienes una nevera llena de carne y se va la luz? ¿Qué le pasa a la carne al otro día? ¿Y se llena de qué? ¿Y qué le estaban diciendo a Lucero?
¿Tu cama será de qué? De gusanos. Si tú te desconectas de la fuente, si tú permites un momento de desconexión, si tú llegas a tu casa y tu esposa no está o no hay nadie en casa y te desconectas por un momento para ver qué pasa con esta situación en Facebook o en las redes sociales, y te permites un momento de desconexión, uno solo, un momento de pornografía, una imagen solamente, una imagen de una mujer, un ejemplo, en ropa interior. Si tú consientes ese momento de desconexión con Dios, luego de esa imagen irás a otra y a otra y a otra y a otra. Y habrá tanta desconexión cuando menos pienses, que ya no te servirá una imagen, sino que ya necesitarás porno duro para poder alimentar los deseos de tu carne. Solo por un momento de desconexión, allí vino la tentación. ¿Por qué crees que cuando tú vas a entrar a orar tienes tanta oposición? ¿Por qué crees? ¿Por qué hay tanta pereza para orar, tanta pesadez, tanta desconcentración? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si logra desconectarte, ya eres suyo. Satanás sabe que si tú logras conectarte en la frecuencia de Dios, Él no tiene oportunidad contra ti. No tiene una sola. Porque Satanás no es poderoso. El poder se lo das tú y se lo doy yo. Por eso tenemos que estar conectados con la fuente, permanentemente en oración. Y pasó, ¿y cómo me voy a trabajar? Una cosa es el secreto, Mateo 6:6. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, está hablando del corazón, y cuando estés allí con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre te recompensará. Es necesario tiempo de secreto con Dios. Apartar un tiempo en el día, en la mañana o por la noche, cuando Dios te lo ponga. No seas religioso. Y entrar allí en la presencia de Dios, cerrar la puerta también físicamente, desconectarse y entrar allí un tiempo en el secreto. Pero Dios sabe que tú tienes que trabajar, que tienes que responsabilidades con que cumplir, y te regaló algo también más fuerte que se llama intimidad. La intimidad no es como el secreto. El secreto es cuando te guardas allí solito, apartado en un lugar, a conversar un rato con Dios. Pero la intimidad es que cuando sales del secreto, la presencia que estaba allí se viene contigo. Y cuando se viene contigo en esa conexión, puedes tener intimidad todo el día, toda la semana con Dios. Y puedes seguir haciendo todos tus trabajos y lo que tienes que hacer aquí en este mundo natural. Pero la intimidad tiene que estar aquí. Vino la tentación, pero hay intimidad, no hay desconexión. Entonces estás aquí viendo algunas cosas que te interesan. Trabajo, deportes, qué sé yo, lo que sea que tú veas en tus redes. Y de repente se cayó el internet. De repente se fue el internet. Y lo primero que pasa es que nos sentimos mal. Lo primero que pasa cuando estamos aquí entretenidos y se cae la red es que nos sentimos mal. Se cayó el internet, y busque, y hágale, y mire a ver si es él. ¿Cómo se llama la cajita esa? ¿El qué? El router. Nada de gringos hay acá. Y vaya, conéctela, desconéctela, reinicia el teléfono. Antes se le sacaba la batería y se volvía y se colocaba, y haces de todo y no hay internet. Y empiezas a aburrirte, a entristecerte.
Y está bien. ¿Por qué no haces lo mismo cuando te desconectas de Dios? ¿Por qué no te desesperas también? ¿Por qué cuando no puedes intimar con Él en la mañana? ¿Por qué simplemente cierras tu Biblia y te vas y no pasa nada? ¿Por qué no te coge el mismo desespero cuando te desconectas de Él? Estamos viendo el partido del Inter de Miami, donde ya está Messi, y están en la final, yo no sé de qué copa, y se fue el cable, se fue la luz. Bueno, el partido de ayer de Medellín le ganó a Nacional ayer, ¿cierto? Alejo, no me mire así. Y Tito también. ¿Qué pasaría si en la tanda de penaltis de una final Medellín Nacional se va la luz en toda Colombia? Bienaventurados los que están en el estadio. Dígame si todo el mundo no se levanta en enojo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios, familia? Porque cuando no podemos conectarnos con Él no nos enojamos con el diablo y no buscamos la manera de que haya la conexión? ¿Cómo crees que se siente el Espíritu Santo contigo y conmigo? Cuando hacemos de todo en lo natural para tener aquello que nos mantiene entretenidos, pero no hacemos nada cuando no tenemos conexión con Él. No te estoy diciendo que no te molestes, yo me molestaría. Si ayer me hubiera perdido el partido de Medellín, me hubiera molestado, solo por el gol. Y está bien, pero también me debe molestar mucho cuando no tengo conexión con Dios. Se supone que Dios es nuestra prioridad. Bueno, familia, estamos tomando las cosas a la ligera. Las cosas con Dios las estamos tomando a la ligera. Y esto no puede suceder así. Esto no va a funcionar así. Porque si te molesta más lo que sucede con el mundo que lo que sucede con Dios, eres más carnal que espiritual. No es más. Se tenía que decir y se dijo. Y me despido lentamente. Entonces, doña Oliva, por eso es que estoy animado por el partido de ayer. Estoy motivado. Los tiempos de desconexión son oportunidades para la tentación. No le abras las puertas. No tientes al diablo a que te tiente, porque lo va a hacer. No va a desaprovechar esa oportunidad. ¿Sabes qué le pasó al rey David? ¿Se sabe lo que le pasó al rey David, cierto? En 2 de Samuel 11 dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron a la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama, se estiró y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. Y mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que le trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Se acostó con la mujer de su mejor hombre, mientras su mejor hombre daba la batalla por él contra los amonitas. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Recapitulemos.
En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó ¿en dónde? ¿Qué hacía en la casa? Si era el tiempo donde tenía que estar en la guerra. ¿Tiempo de qué? De ocio. Se desconectó. Y cuando se desconectó, Satanás fue y lo levantó de su cama, porque ya le había puesto a Betsabé. Satanás mandó a Betsabé a que se desnudara y se bañara, y fue y despertó a David, a ese perezoso, a ese ocioso que tenía que estar peleando con su ejército por el pueblo de Israel. Y fue y lo zarandeó en la cama, le quitó el sueño y le dijo: vaya a caminar por el terreno, vaya en su tiempo de descanso. Y caminando vino ¿qué? La tentación. Los ángeles caídos se desconectaron cuando escucharon a Lucifer. Por su mucho comercio, por sus muchas contrataciones. Por eso la tercera parte cayó con él. Familia, quiero ir terminando con esto. Tiempos de desconexión. Cuando escuchas chismes, es un tiempo de desconexión. Es que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Ah, no, es que María, no, llamemos a María, vamos a frentear el corte, ¿sí o qué? ¿Cómo así que María? ¿En serio? Cuando escuchas chismes, hay desconexión, no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Dios no puede estarlo hablando al mismo oído que tú estás permitiendo oscuridad. Cuando difamas, cuando conversas con los deseos de tu carne, esas tentaciones, empiezas a consentir esas tentaciones y a hablar con esos deseos que hay allí. No hables con ellos, te van a desconectar. Cuando permaneces en odio, en iras, puertas abiertas, Satanás va a venir a hablarte, va a venir a tentarte. Cuando permaneces en venganza, en rencor. Familia, la palabra es muy clara. Estad siempre gozosos, oren sin cesar. No sin César, sin cesar. Ahora no vayan, no oremos porque César está acá, saquémoslo. ¿Usted también se llama César? Para afuera también. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Familia, la oscuridad no se enfrenta, la oscuridad se ilumina, porque la oscuridad no necesita ser vencida por usted, ya la venció Jesús en la cruz. La oscuridad se ilumina, tienes que ser luz. Si esos bombillos se desconectan de la fuente, se va la luz y viene la oscuridad. Hay alguien que nos reconcilió. Hay alguien que nos reconectó. Hay alguien que quiere reconectarte hoy. Hay alguien que hace más de 2000 años te reconcilió con el Padre. Y hoy está dispuesto a hacerlo una vez más. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver a la oración permanente, a la intimidad permanente. Necesitamos volver a la victoria de la cruz. Hay alguien que ya pagó por ti. Hay alguien que le duele cuando tú te desconectas, porque comienzas a hacer cosas que te van a hacer mucho daño. La palabra dice que no podemos y no debemos contristar al Espíritu Santo, ni apagar su fuego en nosotros. Somos nosotros los que lo permitimos, con la manera en que vivimos, actuamos y hablamos.
Yo quiero recordarte con una canción y un video lo que costó el precio de la reconexión, lo que costó la reconciliación con el Padre, para que cada que Satanás te quiera desconectar, tengas esto en tu corazón y digas: no vale la pena, no vale la pena. ¿Me colocas la adoración, por favor? Y me apagas las luces de atrás. Espíritu Santo.
¿Cuántas veces lo vamos a crucificar? A precio de sangre fue, de mucho dolor. Varón de dolores, dice la palabra, experimentado en quebranto. Y escondimos nuestro rostro de él. Lo mínimo que usted y yo podemos hacer hoy es reconectarnos con el Padre, porque Él ya pagó por nosotros. Es volver a la cruz. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que corresponder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros fuimos reconectados para ayudar a conectar a otros. Se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Familia, les amo y les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quisieras colocarte sobre tus pies, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, amado Rey. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. También te doy gracias, Señor, por aquellos que patrocinan este lugar, por tus dádivas y por tus ofrendas. No es la cantidad, es lo que el Señor pone en tu corazón con agradecimiento. Lo que hagas, hazlo con agradecimiento, porque reconoces que este lugar lo necesita. Pero que Dios bendiga abundantemente el fruto de tus manos, tu casa. Pero como decía el apóstol Pablo, amados, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Hagan prosperar sus corazones, sus matrimonios, sus casas, sus familias, y lo demás será añadido. No se preocupe por eso. Así que Dios bendiga tus ofrendas, tus dádivas, en el nombre de Jesús.